Precios de monopolio frente a precios competitivos. Igual que la mejor manera de entender cómo funcionan los precios es viendo lo que ocurre cuando a estos no se les permite funcionar libremente, la mejor manera de entender el papel de la competencia en una economía es contrastando lo que ocurre en mercados competitivos con lo que ocurre en los no competitivos. En capítulos previos, analizamos los precios como producto de un libre mercado, con muchas empresas que compiten entre sí. Dichos mercados tienden a hacer que los bienes y servicios sean producidos al precio más bajo posible con la tecnología y los recursos existentes. Por ejemplo, veamos algo tan simple como el zumo de manzana. ¿Cómo saben los consumidores que el precio que les están cobrando por un zumo de manzana no está muy por encima del coste de producirlo y distribuirlo, incluido un retorno sobre la inversión suficiente para incentivar que siga habiendo inversión? Después de todo, la mayoría de las personas no cultivan manzanas, mucho menos las procesan para convertirlas en zumo, ni las embotellan, ni las transportan y almacenan, de manera que no tienen ni idea de algunos o de todos esos costes. La competencia en el mercado hace que no sea necesario saberlo. Las pocas personas que sí saben estas cosas y que están en el negocio de las inversiones tienen todos los incentivos para invertir allí donde haya mayores índices de rentabilidad y de reducir sus inversiones donde estos índices sean más bajos o incluso negativos. Si el precio del zumo de manzana es más alto que el necesario para compensar el coste de producirlo, entonces se producirán mayores niveles de lucro, lo que atraerá la inversión a esta industria hasta que la competencia de los productores adicionales haga que los precios disminuyan a un nivel que apenas compense los costes con el mismo índice de rentabilidad promedio sobre inversiones similares en otras áreas de la economía. Solo entonces parará la afluencia de inversiones desde otros sectores de la economía, porque los incentivos para esta afluencia se habrán perdido. Sin embargo, si hubiera un monopolio para la producción de zumo de manzana, las cosas serían muy diferentes. Por lo general, los precios de monopolio se mantendrían a niveles más altos que los necesarios para compensar los costes y el esfuerzo requeridos para la producción de zumo de manzana, incluido el índice de rentabilidad sobre el capital invertido que fuera necesario para atraer dicho capital. El monopolista tendría una rentabilidad mayor que la que se necesitaría para atraer el capital requerido. Lo que muchos objetan es el hecho de que un monopolista pueda cobrar precios más altos que los que podría cobrar un negocio competitivo. Sin embargo, el hecho de que el monopolista pueda transferir dinero de otros miembros de la sociedad a sí mismo no es el único daño que acarrea un monopolio. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, estas transferencias internas no cambian el total de la riqueza de la sociedad, a pesar de que redistribuyen la riqueza de una forma que puede considerarse dudosa. Lo que afecta de manera adversa a la riqueza total de la economía en su conjunto es el efecto de un monopolio en la asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos. Cuando un monopolio cobra más de lo que cobraría si tuviera competencia, los consumidores tienden a comprar menos de dicho producto de lo que comprarían con precios más bajos y competitivos. En suma, un monopolista produce menos de lo que produciría una industria competitiva con los mismos recursos, la misma tecnología y las mismas condiciones de coste. El monopolista se detiene en un punto donde los consumidores todavía pagarían lo suficiente como para cubrir el coste de producción, incluida una tasa normal de ganancia, de una mayor cantidad de bienes, porque está cobrando más del coste usual de producción y consiguiendo mayores ganancias que las usuales. En términos de la asignación de recursos que tienen usos alternativos, el resultado es que algunos recursos que podrían haber sido usados para producir más zumo de manzana son en cambio destinados a la producción de otras cosas en otras partes de la economía, incluso cuando esas otras cosas no son tan valiosas como el zumo de manzana, que se podría haber producido en un mercado libre y competitivo. En resumen, los recursos de una economía se usan ineficientemente cuando existe un monopolio, porque estos recursos estarían siendo transferidos de usos con mayor valor a usos con menor valor. Afortunadamente, los monopolios son muy difíciles de mantener sin leyes que protejan a las firmas monopolísticas de la competencia. La búsqueda incesante de mayores índices de rentabilidad, por parte de los inversores,
prácticamente asegura que dichas inversiones irán al segmento de la economía que esté produciendo mayores ganancias hasta que la tasa de lucro en ese segmento baje debido a la ampliación de la competencia causada por el aumento de la inversión. Es como cuando el agua busca su propio nivel. Sin embargo, así como las represas pueden evitar que el agua encuentre su propio nivel, la intervención gubernamental puede evitar que la tasa de lucro de un monopolio se reduzca por la competencia. En siglos pasados, se necesitaba el permiso del gobierno para abrir empresas en muchas áreas de la economía, especialmente en Europa y Asia, y se otorgaban derechos de monopolio a aquellos que pagaban directamente al gobierno por ellos, o a quienes sobornaban a los funcionarios que tenían el poder de otorgarlos, o a ambos. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el desarrollo de la economía había alcanzado el punto en que gran número de personas entendían lo perjudicial que resultaban estas prácticas para la sociedad en su conjunto y comenzaron a presionar para liberar la economía de los monopolios y el control gubernamental. Por ello, en Estados Unidos, apenas si existen los monopolios, al menos a nivel nacional, a pesar de que las restricciones a la competencia continúan siendo muy comunes en las ciudades. Por ejemplo, en muchas ciudades las leyes restrictivas sobre licencias limitan la cantidad de taxis en servicio, lo que hace que las tarifas sean artificialmente más altas de lo necesario y que haya menos taxis disponibles de los que habría en un libre mercado. Una vez más, la pérdida no es tan solo de los consumidores individuales. La economía, en su conjunto, pierde cuando las personas que están perfectamente dispuestas a conducir taxis a tarifas que los consumidores pagarían, se encuentran privadas de hacerlo a causa de las restricciones en el número de licencias de taxi emitidas. Así pues, se ven forzados a realizar un trabajo de menor valor o a seguir desempleados. Si el trabajo alternativo fuese de mayor valor y se les compensase en función de ello, entonces estas personas nunca habrían sido potenciales taxistas. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, los precios monopolísticos significan que los consumidores de un producto monopolístico están siendo privados de utilizar los recursos escasos que tendrían para ellos mayor valor que sus usos alternativos. Esa es la ineficiencia que causa que la economía en su conjunto tenga menos riqueza bajo un monopolio que la que tendría bajo la libre competencia. A veces se dice que un monopolista restringe la cantidad producida, pero esta no es su intención, ni es el monopolista quien restringe la producción. Al monopolista le encantaría que los consumidores comprasen más a sus precios inflados, pero el consumidor deja de comprar la cantidad que compraría a un precio menor bajo la libre competencia. Son los precios más altos del monopolista lo que hace que los consumidores restrinjan sus compras y esto, en consecuencia, ocasiona que el monopolista disminuya la producción de lo que puede vender. Al mismo tiempo, sin embargo, el monopolista puede estar realizando mucha publicidad para tratar de persuadir a los consumidores de que compren más. Principios similares se aplican a los cárteles, a saber, un grupo de empresas que se ponen de acuerdo para cobrar precios más altos o para no competir entre sí. En teoría, un cártel podría funcionar colectivamente de la misma manera que un monopolio. En la práctica, sin embargo, los miembros individuales de los cárteles tienden a engañarse secretamente, vendiendo a precios menores a ciertos consumidores, con la finalidad de apoderarse de los clientes de otros miembros del cártel. Cuando esta práctica se extiende, el cártel se torna irrelevante, ya sea que deje o no de existir formalmente. Cuando se colaron los ferrocarriles a fines del siglo XIX, por lo general estaban organizados en líneas que competían en ciudades grandes, como Chicago y Nueva York. Estas líneas se llamaban líneas principales, para distinguirlas de las líneas secundarias, que iban desde las líneas principales hasta comunidades más pequeñas, que podían ser mejor servidas por un solo ferrocarril cada una. Esto llevó a precios monopolísticos en las líneas secundarias y a precios en las líneas principales que eran tan competitivos que el precio de transportar algo a través de una línea principal era muchas veces menor que el de transportarlo incluso por una distancia menor por una línea principal. Desde la perspectiva de los ferrocarriles, los precios de las líneas principales eran tan bajos que ponían en peligro las ganancias. Para abordar este problema, los ferrocarriles se juntaron y formaron un cártel.
Estos cárteles continuamente se fragmentaban. El coste de enviar un tren de un punto a otro es, en gran medida, independiente de la cantidad de carga que se transporta. Por ello, llegados a un punto de equilibrio, cada tonelada adicional de carga genera ganancias prácticamente netas. Tarde o temprano, la tentación de ofrecer descuentos secretos a clientes con la finalidad de captarlos a cualquier precio se tornaba irresistible. Y cuando estos descuentos secretos comenzaban, las guerras de precios seguían y el cártel terminaba quebrando. Por razones muy similares, las empresas de barcos de vapor habían formado cárteles antes de que lo hicieran los ferrocarriles, y por razones semejantes dichos cárteles se fueron a pique, como lo han hecho otros desde esa época. Un cártel exitoso requiere no solamente de un acuerdo entre las compañías implicadas, sino también de un método por el que éstas se puedan controlar entre sí, además de una manera de evitar la competencia de otras empresas fuera del cártel. Todas estas cosas son fáciles de enunciar, pero muy difíciles de poner en práctica. Uno de los cárteles más exitosos en Estados Unidos, el de la industria del acero, estaba basado en un sistema que hacía que fuese muy fácil que las empresas se controlasen mutuamente, pero ese sistema fue declarado ilegal por los tribunales gracias a las leyes antimonopolio.